Democracia. Tenemos que ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos del Uruguay. Del 4 al 11 de junio en Sala Citarrosa, Cinemateca, Salas Barriales y en el interior del país. Entrada libre en todas sus actividades. Por más información, tenemosquever.org.uy. Del 29 de mayo al 1 de junio, Montevideo será la sede del Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía, un espacio para construir alternativas de cara a la nueva ola de renovables y políticas privatizadoras que promueve el capitalismo verde, por la defensa de los servicios públicos de energía, con participación de los trabajadores y trabajadoras, por una transición energética justa, por el derecho a la energía para todos y todas. Te invitamos a participar de este importante evento en el marco del 75 aniversario de AUTE. Muy buen lunes 10 de mayo, estamos otra vez en Dato Mata Relato. Hoy vamos a tener un programa con 3 temas bien distintos. Vamos a empezar hablando sobre la importancia de la infraestructura para el desarrollo económico. En segundo lugar, vamos a estar hablando sobre un sector que se ha desarrollado en el Uruguay hace un tiempo, pero parece tener altibajos, que es el sector del cannabis. ¿Por qué? Porque queremos analizar qué pasa en sectores específicos y qué pasa en sectores nuevos en el Uruguay y cuál ha sido un poco la trayectoria. Hace tiempo que no se habla tanto del cannabis como en un momento estuvo a full. Y por último, vamos a volver a tocar el tema de los indicadores de pobreza, pero con una mirada especial. Vamos a no solamente quedarnos en los indicadores nacionales de incidencia de la pobreza, sino que vamos a ver qué pasa a nivel del territorio. ¿Por qué? Porque la dimensionalidad territorial de la pobreza es un tema súper importante. Entonces, con los datos de incidencia de la pobreza, vamos a ver qué pasa a nivel de los diferentes departamentos y cómo se viene comportando y qué implica tener esos diferenciales desde el punto de vista de la importancia de abordar la realidad de la pobreza de diferentes dimensiones. Así que bueno, es un programa bien combinado, pero nos parece que tenemos tantos temas de economía para analizar y para investigar y para poner datos y para discutir que nos queda corto un programa semanal. ¿Verdad, Leo? Sí. No me lo dijo muy convencida. Estaba pensando en el programa pasado. Qué bueno ¿Qué que estabas estuvo. pensando? Y bueno, estaba pensando en nuestro amigo, la calle Pou. Pero, claro, ¿no? Con todo lo que surgió esta semana pasada. Porque la semana pasada tuvimos un programazo. Por eso, estaría bueno verlo, imagínate. Hay que llamarlo de vuelta. Tenemos que llamarlo de nuevo. Vos sabés que yo pensé ayer, y si lo llamo a nuestro amigo Enrique, porque tiene un tremendo... Es más, ahora que estaba por sacar no me acuerdo si es su nueva edición o su anexo del libro. Con un agregado. Con un agregado. Repasen el programa pasado sobre la otra economía, donde ¿qué hicimos? Le robamos el título del libro a Ortega Salinas y pusimos la otra economía por el otro Luis y lo trajimos a Ortega Salinas, porque así no nos denuncia por plagio, para poder analizar los datos económicos. Porque en realidad esa contracara del otro Luis también es el otro gobierno o las otras cosas que pasan. Entonces nos pusimos a analizar un poco a nivel qué pasa a nivel en el plano económico. Porque esta no es una cuestión aislada. Con lo que ha pasado la semana pasada, tenemos para traer a Enrique y hacernos una fiesta acá. Por eso. Vamos a tener que hacerlo. Vamos a llamarlo para la semana que viene. Vamos a llamarlo para la semana que viene. Pero bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a una colega, a una amiga, a Magdalena Viera, pero me cuesta decir Magdalena porque siempre decimos Mati. Bienvenida, Mati. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, Mati Viera es economista, es experta en infraestructura pública. Y el otro día fue parte del equipo, está trabajando en el equipo de Carolina Cose, ella trabaja en Intendencia, pero que presentó el País 2. Este programa donde se hizo presentación en una segunda presentación sobre los temas importantes que tienen que ver con el desarrollo y la economía. Donde el componente de infraestructura fue uno de los que más llamó la atención, en particular por la relevancia que tiene la infraestructura en el desarrollo económico. Entonces le pedimos a Mati que viniera a contarnos un poco sobre lo que se propone, pero sobre todo una reflexión sobre
qué tan importante es la infraestructura, en particular la infraestructura pública, para el desarrollo económico. En esta lógica que hemos reiterado muchas veces de la importancia que tiene Uruguay y la necesidad que tiene de crecimiento. Pero para lograr ese salto en el crecimiento necesario para mejorar esos niveles de desarrollo que tan necesarios son, hay algunos componentes que son indiscutibles. Hay algunos aspectos que son indiscutibles. Algunos tienen que ver con la sostenibilidad, porque no podemos hablar de desarrollo en la actualidad sin sostenibilidad. Una sostenibilidad que aparte tiene que ser para todos. Tiene que ver con el medio ambiente, pero también con el acceso a los recursos y el cuidado de los recursos en todos los planos. Otro que tiene que ver con los indicadores sociales y con el acceso a determinados servicios. Pero para poder garantizar esos pisos de desarrollo, para que aumente la producción, para que mejoren los ingresos, hay algunas políticas y algunas dimensiones que son como condición necesaria. Y entre ellas está la producción, pero para tener más producción, para tener más actividad económica, se necesita mejorar las obras de infraestructura. Entonces un poco, y a veces estamos hablando de rutas y carreteras, pero a veces estamos hablando de otras cosas. Entonces queríamos invitar a Mati porque nos parecía que era súper importante, porque más allá de las herramientas que se proponen y que vamos a tratar de conversar, nos parecía fundamental que Mati nos hiciera una reflexión sobre esto de desarrollo, crecimiento económico y la dimensión infraestructura, y en particular la infraestructura pública. Bueno, muy bien. Creo que ya lo dijiste todo. No, efectivamente, o sea, la inversión en infraestructura es clave para cualquier proyecto de desarrollo, no solo por su efecto en el corto plazo, que es evidente, digamos, en lo que respecta a la demanda de empleo que genera de forma inmediata, digamos, y es empleo directo, pero también indirecto, porque la necesidad de insumos para la realización de esas obras genera una demanda indirecta también muy importante, pero no es a ese tipo de, o ese efecto el buscado, digamos, en este fondo que estamos planteando y en este shock de infraestructura que estamos planteando, sino el segundo efecto, el efecto de mediano y largo plazo, o a veces no tan mediano, pero que sí, que tiene un impacto relevante en esas tres visiones o estos tres horizontes que planteaste, que tienen que ver con el incremento o la reducción de costos logísticos, que implica una mejora en la productividad de las empresas, que eso genera o promueve un crecimiento de las empresas, pero también atraer inversiones de afuera, que generar un entorno, digamos, donde se vuelva más conveniente instalarse en Uruguay, que eso a su vez genera empleo, directo e indirecto también. Una segunda dimensión, que es la dimensión social, por supuesto, ¿no? O sea, es insostenible un país que no destina recursos a garantizar una calidad de vida y la convivencia de todos sus ciudadanos. Y el tercer componente, que es, en este caso nosotros lo planteamos como un componente transversal, muy prioritario, pero transversal a toda la cartera, que tiene que ver con las cuestiones medioambientales. O sea, la sostenibilidad ambiental es un componente fundamental, pero tiene que estar además en todos los proyectos que nos planteemos realizar. Así que bueno, o sea, en definitiva, como digo, hay un consenso académico, ¿no?, respecto de la relevancia o la sintonía que hay entre el crecimiento económico y la inversión en infraestructura, no solo la inversión por inversión, sino la inversión en particular en infraestructura, y eso está académicamente recontravalidado, y no es extraño al caso uruguayo, porque en el Uruguay también, y en los últimos años eso se puede ver fácilmente, en los momentos de mayor crecimiento económico fueron los momentos que coincidieron con la realización de mayor cantidad de inversión pública. Mati, ¿me dejás salir un poco de las entrevistas tradicionales de estos momentos de post-propuesta? Porque por desviación profesional me gusta a veces conversar de otras cosas, ¿no? Okay. Y como habitualmente estoy acostumbrada a conversar contigo de otra lógica, me parecía buenísimo poder ir a eso. Una cosa que a mí me parece súper importante es eso de la relevancia en la infraestructura, más allá de los efectos directos de la obra. ¿Por qué? Porque me parece que ahí está, cuando se habla del shock de infraestructura, no solamente tiene que ver que durante el periodo de construcción de una obra grande vamos a tener, claro, una dinamización de la construcción, que es el caso típico de cuando analizamos UPM, que se presentan los datos con y sin UPM, sino de la relevancia que tiene la infraestructura desde el punto de vista de apuntalar
determinadas actividades que tienen que ver a veces con el transporte, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la logística tan necesaria en un país con un modelo agroexportador tan importante, donde muchas veces muchos de los negocios agroexportadores tenemos que estudiarlos desde la logística porque son lo que terminan viabilizando o no un negocio, y muchas veces lo que se está viendo es que en estas dificultades que tiene el país de competitividad tipo de cambio y de competitividad estructural, se termina desagregando valor porque vos estás buscando sacar costos que muchas veces tienen que ver con dificultades en infraestructuras logísticas. Estoy hablando, por ejemplo, el caso típico del transporte. Cuando uno transporta granos, el peso del transporte de granos tiene un peso tan enorme que a veces el aprovechamiento que se hacen de los viajes, como decía, de ida y de vuelta, como decimos, es todo un tema súper importante. Yo siempre digo que hay granos que a veces transportarlos es como transportar aire, por la relación que tiene el costo transporte versus... Entonces Uruguay tiene un desafío de infraestructuras en todo momento que tiene mucho que ver con el modelo agroexportador y con el modelo de otros sectores que terminan siendo. Entonces quería un poco reflexionar sobre eso. Cuando hablas cuando se propone un shock de infraestructura o cuando en términos más generales, un programa de infraestructura, ¿cómo vos trabajás o cómo trabajamos para adelante para pensar esos impactos a largo plazo en términos de los sectores económicos, los desarrollos y también la dimensión social de la infraestructura, en aquello que muchas veces en el manual típico de economía decimos, no es lo mismo que hagas la carretera al costado del pueblo que por el medio del pueblo, por los impactos que tiene. Bueno, sí, efectivamente, o sea, lo que nosotros planteamos no tiene que ver con el efecto pura y exclusivamente de dinamizador del empleo en el corto plazo. Eso lo digo porque me parece que es lo más fácil, porque cualquier obra que yo plantee, sí, tengo tanto inversión de dinero, tanto en materiales, tanto en mano de obra, entonces ese efecto más o menos va a tener un impacto. Pero el tema es esa mirada a largo plazo. Sí, acá hay algo que me parece que es el corazón del asunto, que es que las infraestructuras normalmente no las financia un único sector, no tendría sentido, digamos, cargar al sector de la cuota parte específica de esa infraestructura, porque esa infraestructura es compartida por muchos y algunos generan valor a partir de la utilización y otros lo que hacen es, hablando de la infraestructura social, lo que hacen es generar esa conectividad, ¿no? En el caso de las rutas, o sea, poder acceder más fácil a un servicio de salud, a una escuela. Entonces, normalmente los países no cargan los costos de la infraestructura, no los reparten, lo reparten entre todos. Digamos, las infraestructuras el ferrocarril no lo paga UPM, a eso me refiero. O sea, no necesariamente cada ruta tiene su ingreso por peajes. De hecho, hay un montón de rutas que no tienen peajes, y no se sostienen a partir de quienes las transitan. Y eso es acá y es en todos lados del mundo, digamos. Eso lo que sí hace, ¿por qué todos aportamos y el país hace un esfuerzo importante en infraestructura? Por los derrames que genera la infraestructura después en toda la economía. Entonces, nosotros lo que estamos apostando, porque es lo que vemos que le ha funcionado también a Uruguay, y es lo que necesita para crecer, es en incrementar esos niveles de infraestructura productiva y también social que generan un incremento mayor en la productividad del país. Entonces, obviamente, los costos portuarios del dragado del puerto, los costos del mantenimiento vial, los costos ferroviarios, los costos de otros tipos de infraestructuras que energéticos, ¿no? Son necesarios planificar con esta visión de quiénes son o cuáles son aquellas inversiones que generan mayor valor agregado para todos los uruguayos. Y ese es el objetivo de este plan de infraestructura. No es apuntalar en el corto plazo el empleo, sino es generar aquellas inversiones que en el mediano y en el largo plazo garantizan un crecimiento, un apuntalamiento del crecimiento de la economía mayor. ¿Qué está proponiendo exactamente? Estamos proponiendo un shock que tiene como 3 patas. El primero es la elaboración de un plan. Para la elaboración de ese plan, nosotros creemos que es fundamental encontrar un consenso en el diagnóstico de ese plan. Y para eso vamos a convocar a todos los actores relevantes. Vamos a elaborar ese plan
con estas dos patas, ¿no? Un componente que tenga aquella selección de proyectos que generen una mayor competitividad y apuntalen el crecimiento económico. Y por otro lado, y es un peso relevante, creo, para este periodo en particular, ¿no? Aquellos proyectos de infraestructura social que vayan de la mano de lograr una mejor convivencia a nivel de país. Entonces ahí hay proyectos que tienen que ver con calidad de vida, con sostenibilidad, o sea, educación, salud, pero también con cárceles o con proyectos que tienen que ver con seguridad. En cualquiera de estos proyectos, la sostenibilidad, la mitigación de riesgos y los impactos de cambio climático tienen que estar incorporados y por dentro, o sea que ese componente es un componente muy fuerte y prioritario. Eso respecto a la elaboración del plan. El segundo es el componente del fondo, digamos, ¿no? Hay que generar... sí, claro. ¿De dónde sale? Para nosotros no nos proponemos, no nos limitamos a la utilización, porque sería un error grande, la utilización de todos los mecanismos de financiamiento de infraestructura que hoy hay disponibles y en Uruguay se están utilizando y que en el mundo existen, digamos. No nos limitamos a ninguno de ellos. Estamos proponiendo, dado el componente ambiental que estamos proponiendo que tenga un peso importante en este shock, estamos proponiendo la emisión de un bono específico de mediano y largo plazo con ese componente, pero también la utilización de las transferencias de los gobiernos departamentales, parte del presupuesto nacional y por supuesto endeudamiento. O sea, eso es lo que sí, eso es, digamos, se va a nutrir este fondo de todos los instrumentos que haya. Ahora, el componente, digamos, de programación financiera y estabilidad fiscal es fundamental para cualquier proyecto de desarrollo también. O sea, nosotros no podemos a partir de esto generar una desestabilización. Ese puede ser el diferencial de éxito, digamos. Por supuesto, ¿no? Es el diferencial de éxito. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de infraestructura hablamos de proyectos que no son de un día para el otro, ni siquiera a veces de 3 años. O sea, pensar en un proyecto de infraestructura implica elaborar un proyecto que lleva un tiempo relevante, equipos, la construcción que lleva otro tiempo relevante, y la operación arranca, o sea, son proyectos de una duración, de un plazo importante. La gente le viene la ansiedad. Y que trascienden los periodos de gobierno. Por supuesto, esto es una política de Estado. O sea, esto no en términos de proyecto, en términos de obra muchas veces, y en términos de financiamiento ni que hablar. Exacto, nosotros lo que estamos diciendo es que esto requiere de un consenso a nivel de diagnóstico y a nivel de objetivos que trasciende el periodo de gobierno. Y el Uruguay en esto, digamos, no le es extraño, digamos. Ha tenido, sistemáticamente ha tenido alguna política de infraestructura muy clara, ¿no? Tema energía. En los últimos periodos, el tema vial, ferroviario. Creemos que en este próximo periodo quizás no sean esos los prioritarios, pero obviamente tiene que haber una cartera importante ahí también. Déjame hacerte 2 preguntas más que me muero de ganas de hacerte. Una observación, no te me olvides el riego, por favor. No, el riego es mi tema, no te olvides. Es un chiste interno. No se por supuesto el riego la será movilidad eléctrica. prioritario. ¿Qué? La movilidad eléctrica, que no se olviden de la movilidad La eléctrica. movilidad eléctrica también. Lo mío no es neutral, el comentario no es neutral. El mío tampoco. Pero, a ver, primero que nada, ¿en qué se diferencia? Vos hablas de un consenso, eso es súper importante, y en Uruguay hay algunos temas que, bueno, a ver, Uruguay es lo que hay, no hay mucho para inventar, o sea que no debería haber demasiadas discrepancias en cuando se necesitan algunas obras claves o cuando hay temas que son cuellos de botella importantes. Si, por ejemplo, estamos hablando del puerto de Montevideo, ¿no? O del ferrocarril. Pero, para vos, en tu opinión, ¿en qué se diferencia una propuesta de esto, de desarrollo de infraestructura con una visión de estrategia país de largo plazo, desde la izquierda hacia lo que sería un modelo desde la derecha? ¿Cuáles serían las principales diferencias? Yo creo que la visión de hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos para crecer y para distribuir y para generar bienestar en todos y que nadie quede atrás, que es ahí donde está la diferencia. Nosotros no vamos o no estamos proponiendo hacer una cartera para unos o un shock de infraestructura para unos pocos, sino estamos proponiendo generar ese shock de infraestructura en aquellos sectores que tienen mayores derrames, que generan mayores
mayor bienestar social. Yo hace un par de años estuve a cargo del Sistema Nacional de Inversión Pública, y la evaluación socioeconómica de proyectos es la forma en que tenemos de evaluar los proyectos de inversión pública, y lo que necesitamos es garantizar que los proyectos que tienen un costo, ¿no?, tengan un beneficio social que supere ese costo. Y el beneficio social nos tiene que llegar, o sea, tiene que ser de todos. Hay un concepto que no es menor, ¿no?, que es ¿qué se entiende por beneficio social? Entonces ahí puede estar la discrepancia entre una visión desde un lado, desde el otro, porque en definitiva el concepto ese de beneficio social termina con alguna cuota de subjetividad en que se entiende por beneficio social en el sentido de comunidad. Bueno, sí, ¿no? Quizás eso es para una conversación un poco más técnica, pero digamos que sea Pareto, o sea, que ninguno empeore y que todos mejoremos. Claro. Quizás ese es el concepto, digamos, a nivel distributivo. Los beneficios sociales tienen que ser también analizados a nivel de la distribución de ese beneficio. Siempre puede haber perdedores y ganadores. Nosotros lo que entendemos es que estos proyectos de infraestructura tienen que sostener un crecimiento económico y un desarrollo del país que alcance a la mayor cantidad de uruguayos. 2 preguntas cortitas para cerrar. Por un lado, tú mencionaste algunas obras que me parece importante, o algunos ejemplos, y sin poder tener tiempo capaz que para detallar en los ejemplos, vos dijiste, bueno, tuvimos un tiempo donde el tema energético fue importante, tuvimos una etapa donde el tema de rutas es importante. ¿Cuál es la agenda más inmediata en términos de necesidades de infraestructura que tiene Uruguay para eso de acelerar el crecimiento? Y en eso tú mencionaste algún concepto que me parecía importante, por ejemplo el tema cárceles, en el cual ahí tenemos un tema enorme desde el punto de vista social, un debe enorme desde el punto de vista hasta de los derechos humanos, y que no ha estado presente tan importante en la agenda. Entonces me parecía importante ver, bueno, cuáles son las prioridades en términos de la necesidad de ese crecimiento o de otros debes que puede tener Uruguay para adelante. Quizás para no... A ver, te voy a contestar, no quiero parecer esquiva, pero sí me gustaría no entrar en el detalle de el tipo de proyectos o cuáles proyectos. Lo que sí me parece, este punto que le levantaste es un punto relevante. O sea, nosotros entendemos que la infraestructura social hoy también es un cuello, la falta o la escasez, digamos, el déficit que hay en determinadas infraestructuras sociales hoy también es un cuello de botella para el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, quizás en la futura cartera de proyectos que definamos, que no quiero explayar acá simplemente porque me parece que esa discusión es una discusión bien relevante que tiene que ver también con el tema de qué tipo de financiamiento para cada uno, entonces qué entra dentro de este de este fondo que estamos pensando y qué se va a hacer igual pero no está dentro de quizás en ese detalle no quiero entrar, pero sí el punto de que nosotros estamos poniendo sobre la mesa que determinadas hay que avanzar el tema de cuidados, o sea, en el país 1 también, en la presentación, ¿no?, del país 1 se habló o se propone medidas urgentes, y en esas medidas urgentes hay varias que tienen que ver con la infraestructura y que nosotros entendemos que son fundamentales porque pueden ser un escollo realmente para lograr crecer. Entonces, por ahí va la respuesta, digamos. Sin duda hay temas de seguridad pública que tienen que ver con cárceles, que tienen que ver paralelamente con cuidado, que tienen que ver con, educación y salud. Hay una dimensión de la infraestructura que a veces cuando uno ve no está a veces tan evidente, pero a mí me parece súper importante porque a ver, más allá de los consensos y las necesidades, es tener una visión mucho más integral de la importancia de la infraestructura en términos de crecimiento y desarrollo. Exacto. Que es decir, las infraestructuras permiten apalancar la producción, pero también son generadoras necesarias de políticas sociales y son las fundamentales. Entonces, es un concepto y también son dinamizadoras de la economía en todas las dimensiones. Un ejemplo, perdón que te corte, pero un ejemplo acá básico vos cortame porque yo que corto a todo el mundo. Llevar la universidad al interior del país es uno de los ejemplos donde la inversión en infraestructura genera recursos, ¿no?, en este caso humanos y de capacidades que luego son generadoras de crecimiento para el país. Entonces, esa es una, digamos, por el lado lindo. Por el lado no tan lindo, digamos, de seguridad pública, de convivencia, y otras que también son necesarias, y también para garantizar que podamos rehabilitar realmente
¿no? A aquellos que hoy están privados de libertad y que podamos lograr niveles de convivencia más amplios que también hagan que el país sea un país más tentador a la hora de volcar inversiones para acá y trasladar empresas para aquí también. O sea, es para nosotros los que hoy estamos, pero también es para lo que pueda venir también para aquí. ¿Quiénes sean los jugadores en el desarrollo de esas infraestructuras? ¿También es un aspecto relevante desde el punto de vista del desarrollo de la economía nacional? Jugadores en la construcción, en los modelos después que se desarrollen. No sé si son jugadores relevantes sin duda a la hora de sentarnos todos en la mesa y poder consensuar distintos tipos de formas de financiamiento, de indicadores de servicio. O sea, la infraestructura en el mundo está yendo hacia formatos donde no alcanza con construir, cerré la obra, tengo el fin de obra, me fui y ya está, sino indicadores de servicio, de calidad de esa infraestructura que se mantengan durante determinado periodo de tiempo. O sea, la onda o digamos las versiones más de participación público-privada que hubo, yo entiendo que son muy interesantes en ese tipo de aspectos. O sea, generaron un cambio en la lógica, en la visión de la inversión pública y de la forma de construir esa inversión, esa infraestructura, donde los indicadores de servicio ya no importaba tanto el qué, ya no importaba tanto el cómo, los hierros, el cemento, sino el qué necesitábamos. Hay un cambio total de visión, ¿no? De visión, me parece, total. en lo también, que es en la infraestructura, en las herramientas de financiamiento y en lo que implica después concretar infraestructuras, o sea... Sí, el output de los indicadores, o sea, y la forma de controlar ese producto, digamos, y también, y para mí esto también es muy importante, en el mantenimiento que esta obra implica. Que eso es algo que está muy cuestionado a veces, si es mejor hacer una obra, ¿no?, de un porte enorme o hacer una obra un poco más chiquita que a los 3 años ya no sirve para nada, y considerar la infraestructura no solo como la obra en sí, sino el periodo en que esa obra tiene su vida útil y el mantenimiento que requiere, y incorporar en el presupuesto público el mantenimiento para que esa obra tenga realmente la vida útil y en un estado de servicio adecuado, es de una lógica de gestión de la infraestructura absolutamente distinta a la que estamos teniendo hoy. O sea, hay algunos organismos del Estado que empezaron o han incorporado algunas de estas herramientas, pero estamos todavía muy atrás. Por eso entendemos que es muy importante esta tercera pata estaba la pata del plan, qué proyectos, cómo financiarlos, y la tercera es la gestión. Uh-huh. Y esta pata de gestión entendemos que es súper fundamental. Vos lideraste el tema, pero sé que hay un equipo enorme. No, hay un equipo enorme. ¿Cómo se armó esto? Y esto se armó en consulta con muchísimos actores, principalmente economistas que estamos vinculados en estos temas, hemos conversado mucho. Por supuesto que esto está absolutamente alineado con el programa del Frente Amplio, es una bajada de las líneas propuestas en el programa del Frente, y ese programa se discutió ampliamente. Yo formé parte de la Comisión Nacional de Programa, el grupo de infraestructura trabajó muchísimo. Y bueno, esto está totalmente en línea con eso. Por supuesto, los énfasis después podrán ser hacia un lado y hacia el otro, pero creo que hay un consenso en la importancia y la relevancia de este tema para el periodo que viene. Muchísimas gracias, Mati, por venir. No, te agradezco a ti, muchas gracias. Estamos en la segunda parte de Dato Mata Relato. Ahora tenemos 2 invitados que los invitamos especialmente para hablar de un sector que en un momento estuvo como centro del debate, que es el sector del cannabis. Para eso estamos con Martín Mercado, director industrial de la Intendencia de Canelones, y con Diego Olivera, senador suplente del Frente Amplio. Señora. Pero además que tuviste una trayectoria enorme en todos los temas vinculados al sector. Sí, a política de drogas desde la Junta Nacional de Drogas y en el IRCA en lo específico de implementar la ley de cannabis en Uruguay.
Bueno, en su momento, cuando empezó todo el desarrollo del sector cannabis, hubo como mucha discusión, como mucho análisis y como mucha expectativa de lo que podía ser el impacto y las repercusiones en el plano económico, porque era desarrollar un sector que podía impactar mucho en lo que era un sector distinto, también hasta en impactos que tenían que ver hasta con el turismo, ¿no? A nivel de Uruguay. Entonces, y después con el tiempo han surgido, eso también implicaba un cambio en la normativa, también tenía que ver con el tema de lo que es el manejo de estupefacientes y de drogas. Uh-huh. Entonces, realmente es un sector que me parece que desde el punto de vista del análisis económico desafía porque va muchísimo más que el análisis económico tradicional, porque tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un tema sensible como es el tema narcotráfico, y también con una política que tiene que ver con lo normativo y con lo diferencial bastante profunda, pero que también tiene sus impactos económicos y que no son menores, pero en los últimos tiempos se dejó un poco de hablar del sector y hasta se habló un poco del cierre de algunas de las empresas y algunas de las dificultades, pero por lo que estuve investigando y por lo que tengo entendido, tampoco no son todas malas, al contrario, parece que ha habido como algún desarrollo interesante con las dificultades que se pueden dar en cualquier desarrollo sectorial incipiente o nuevo. Entonces, nos parecía interesante, nosotros este año en Dato Mata Relato, que es un podcast de economía, nos interesa también analizar temas específicos o temas que le puedan interesar a la gente y tener una mirada un poco distinta. Entonces, esto de traer sectores que a veces no son los más tradicionales dentro del análisis económico, es un caso particular, diferencial, pero yo entiendo que también puede ser ejemplo a la hora de pensar en sectores dinamizadores, en cambiar la agenda del Uruguay, en poder diversificarnos. Entonces, me parecía que era un tema bien interesante porque tuvo un desafío desde la política pública, desde la normativa, desde los consensos necesarios y después desde el desarrollo empresarial que son distintos. Por eso nos parecía ponerlo sobre la mesa. Y la primera pregunta que les quería hacer es un poco un repaso desde cuándo surgía el tema y qué implicaba hablar del sector cannabis en Uruguay. Bien. Si es del origen, capaz que sí, lo puedo conversar yo. A ver, lo que pasa es que Uruguay tuvo una trayectoria particular en comparación con otros países que también legalizaron el mercado. ¿Por qué? Porque lo habitual es que el cannabis medicinal, ¿sí?, sea la punta de lanza desde el punto de vista regulatorio, que después va llevando a un proceso de normalización y de mayor aceptación política y cultural a que se regule el uso adulto o el uso recreativo, que es un mercado muy relevante en términos económicos también. Acá es al revés. Nosotros iniciamos concibiendo que el acceso a la marihuana era un problema, porque en Uruguay era legal consumir, pero no producir, pero no vender, pero no inclusive abastecer honorariamente, sin cobrarle a una persona. Entonces, bueno, todo eso estaba criminalizado y entregado de alguna manera a las ganancias de las organizaciones de narcotráfico, con todo lo que eso implicaba. Entonces, ese cambio de mirada fue el que llevó a la legislación nueva, y en la legislación nueva apareció el uso industrial y el uso medicinal como algo que también había que incorporar. Eso se aprobó en el 2013 en el contexto de una gran discusión muy marcada por la impronta prohibicionista, en donde cualquier movimiento de legalización es visto por una buena parte de la sociedad como una especie de renuncia a proteger la salud pública. Como que en ese momento todavía estaba muy fuerte esta idea que la única manera de proteger la salud de la sociedad es prohibiendo las drogas y evitando cualquier tipo de contacto. Lo cierto es que quienes promovíamos esta nueva normativa entendemos, bueno, el consumo es algo que siempre se ha dado, que ha acompañado a la historia de la humanidad, porque el cannabis realmente tiene orígenes en la antigüedad. Sí. Y que la prohibición había fracasado porque no había logrado que se dejara de consumir y había generado esta oportunidad justamente de ganancias para las organizaciones criminales con todo lo que eso implica. Y yo creo que ese concepto
de que es mejor legalizar y hacerlo de una manera cuidada, fue permeando en la sociedad. De hecho, hoy vos no te encontrás en el sistema político uruguayo, ni tampoco en la sociedad, fuerzas que vayan en contrario. De hecho, hoy veíamos con Martín una salida pública, digamos, que tuvo Sanguinetti, que fue de los referentes políticos más contrarios a avanzar, que decía, bueno, la legalización ya es un hecho, ya lo tomamos como un dato, no sería bueno ir para atrás. Claro. O sea que hasta los más reaccionarios, viendo cómo esto ha funcionado, entendieron que es algo que es positivo, y luego están sus distintas vertientes y el tipo de regulación que en Uruguay es muy centrada en el Estado, muy centrada en un muy fuerte control de todos los actores, y por lo tanto ese perfil más comercial, si se quiere, que sería más proclive a la generación de movimiento económico, aparece bastante controlado. Es decir, está el autocultivo sobre el cual hay un mercado de insumos, ¿no? Grow shops, por ejemplo, y demás, pero que es bastante acotado. Están los clubes de membresía, que son básicamente asociaciones civiles sin fines de lucro, más allá de que también hay cierto movimiento económico en torno a eso. Luego está la producción en masa para las farmacias, donde ahí sí hay, si se quiere, un mercado más tradicional, pero con muchas restricciones. Y luego el cáñamo industrial y el cannabis medicinal, donde ahí sí el Estado, digamos, autoriza, y luego son las empresas las encargadas de buscarse sus mercados. Todo esto está creciendo. Quizás lo que decías vos, y es cierto, es que las expectativas de crecimiento económico que había en el 2017-2018 se fueron moderando, porque también hay que decir que quizás esas expectativas eran un poco desmedidas para el proceso y la velocidad que tienen estos cambios, tanto en Uruguay como en el resto del mundo. ¿Qué representa, Martín, el sector cannabis en Uruguay hoy? ¿Qué es, si lo tuvieras que describir? Bueno, hoy un sector de nicho incipiente, un nicho importante, pero primero quería resaltar algo que mencionó Diego, es que la industria viene atrás de una ley y de un proyecto de ley que abordaba temas de salud pública y de derecho, que no es menor. Diego mencionaba que en la vasta mayoría de los países arrancó primero por el mercado, por el sector económico, el industrial, ¿no? El tema de la legalización. Pero en Uruguay fue al revés. Se atendió un tema de salud pública, un tema de derecho, y después vinieron las empresas. Eso me parece importantísimo, porque a la fecha hoy somos pocos los países que el recreativo es legal. Alemania en abril de este año, los distintos estados de Estados Unidos con su variedad, con distintas formas, y Uruguay, ¿no? De 2013. Y Canadá 2017. Y Canadá. Estos son los países precursores, son los únicos lugares donde el recreativo es legal. Ahora, abordando lo netamente productivo, hoy hay más o menos un poco más de 100 empresas trabajando en el sector, con unas inversiones de un poco más de $100 millones provenientes principalmente del exterior, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina y Brasil. Esos son los principales inversores del exterior. Obviamente hay mucha producción y muchas empresas nacionales de un porte más chico. Algunas de ellas son de carácter familiar, pues tenemos unos claros ejemplos de producción familiar, de pequeñas empresas. Y bueno, principalmente hoy para el departamento de Canelones, que es el departamento con mayor cantidad de licencias para plantar y producir en Uruguay. Canelones hoy cuenta con 97 hectáreas a cielo abierto y 86 hectáreas en invernadero. Después lo siguen Paysandú y Maldonado. Para la producción sí representa un nicho a explorar. Diego mencionaba, y vos también mencionabas, que en el 2016-2017 había como una inflación de expectativas, ¿no? Del mercado, porque también respondía a precios internacionales que estaban tal vez por la poca oferta inflados. ¿Qué pasó? El resto del mundo, también hay que abordarlo, el resto del mundo empezó a producir y a plantar flores, y hubo sobreproducción de flores. Eso hizo que el mercado también bajara sus precios. Hoy hay una pequeña curva de crecimiento a nivel internacional, pero no se asemeja a lo que fueron los niveles de 2017 y 2018. En
En la actualidad tenemos empresas que están produciendo alimentos. Uruguay cuenta con la única empresa de alimentos derivados de cáñamo sin componente psicoactivo habilitada en Latinoamérica, que es en Canelones. En el Pinar se encuentra la empresa, y también recientemente, hace 3 semanas o un mes, fue habilitada por la FDA de Estados Unidos, que es una agencia que mira tal vez todo el mundo, principalmente Occidente, en cuanto a las regulaciones de alimentos y de drogas. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta pequeña empresa, porque es una pyme muy chica, se le abre un potencial mercado. No es menor que la FDA te habilite una empresa. Claro. Una empresa de Canelones, con producción netamente uruguaya. Fue un hito. ¿Qué pasó? En el 2022 la Intendencia toma la decisión política, ¿no?, de incidir en el mercado del cannabis y cáñamo, por esta realidad, que es el principal tenedor de licencias, ¿no? Las empresas, son la mayor cantidad de licencias que hay en el país, es Canelones. ¿Cómo abordamos desde la política pública el apoyo a estos sectores? Es un sector chico. Nosotros lo vimos como cualquier sector del departamento, un departamento netamente productivo, apoyar, no podía quedar afuera de este apoyo de la política pública. Y la única forma que podía incidir una política directamente desde el nivel departamental era la habilitación de alimentos sin componentes psicoactivos. ¿De qué estoy hablando? Alimentos que están habilitados en el Código Bromatológico Nacional, que son los aceites, las proteínas, harina y granos de cáñamo, sin componente psicoactivo. Ahí la Intendencia decide tirarse al agua de alguna forma y hacer una convocatoria, emprendedores y emprendedoras. La Intendencia está habilitando estos productos. Tuvimos la grata sorpresa que había algunas personas pensando en esto, y bueno, es así que esta empresa empezó a producir, y también algunas empresas se mudaron al departamento para producir, ya sea con granos y harinas, como también con terpenos agregados a distintas bebidas. Dio buenos resultados, y a la fecha es el único departamento que está habilitando de alimentos derivados de cáñamo. Reitero, que siempre que tenemos que aclararlo, es sin componente psicoactivo, sin THC, sin CBD también, ¿no? Claro. Que no es un dato menor, es un hito, a veces no nos damos cuenta, pero desde un departamento chico en el Cono Sur, es la única empresa habilitada en Latinoamérica que existe ahí. Claro. ¿No? ¿Es un ejemplo a seguir? Es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo a seguir, sí. Es un ejemplo a seguir principalmente porque es una empresa que hizo todos los deberes de manual, ¿no? Empezó chica, produciendo en una planta muy chica, se fue expandiendo. Está bueno eso desde manual, porque es un buen concepto para decir, hay un modelo a seguir, y es muy bien interesante apalancar otras en ese sentido, ¿no? Claro, se amparó la política pública. En el caso de la Intendencia, los acompañó en las habilitaciones, también trabajan muy de cerca con el Instituto Uruguay 21, con la ANI. Eso es un buen ejemplo a seguir. Este mercado también, el principal mercado está en el exterior, como todo producto de Uruguay, ¿no? La producción uruguaya en general, hablamos desde las vacas hasta la soja, está en el exterior, ¿no? Los nichos nuestros de este sector principalmente están en Europa, y estamos, creo que hemos hablado varias veces con Diego, a la espera de que Brasil siga dando pasos, ¿no? Porque un nicho en Brasil es un nicho bastante grande para nosotros. ¿Cómo se sigue para seguir apuntalando el sector? Lo que pasa es que hoy ya son 10 años de vigencia de la ley. Hubo en el 2019 una segunda ley que enfocó específicamente el tema del cannabis medicinal y el acceso de los pacientes a los productos. Y lo que sucede es que es un tiempo en donde debería revisarse y actualizarse la normativa, donde el Estado debería ver en qué aspectos hay que flexibilizar un poco las normas, es decir, seguirse despojando de aquello de que el cannabis tiene que estar estrictamente controlado, supervisado y sobreregulado, porque esa sobreregulación en algunos casos ha sido un impedimento para que la industria pueda expandirse y para que del otro lado, al lado del consumo, los usuarios, ya sea recreacionales o medicinales, tengan acceso seguro a los productos. Y esto se ha visto, o sea, como síntoma de lo que no ha funcionado del todo bien, es que hay un mercado gris
de cannabis en Uruguay. Es decir, producción que no es, uno no la podría caracterizar como de narcotráfico, no son organizaciones criminales, pero son producciones chicas y a veces medianas que no encuentran lugar en la regulación, ¿sí? Por ejemplo, el uso de flores de cannabis, que son el componente de la planta donde se concentra el principio activo, los cannabinoides, con fines medicinales, es algo que está habilitado en Canadá, en Australia, en Israel, en buena parte de Europa, en Alemania en particular, como decía, en buena parte de Estados Unidos. Sin embargo, en Uruguay hay empresas de primera línea que aplican procedimientos tecnológicos súper sofisticados y controles de calidad muy exhaustivos a los estándares internacionales, pero no pueden vender su producto en Uruguay. Entonces, bueno, esas cosas obviamente hay que revisarlas, porque no tiene sentido que nosotros tengamos producción que es muy bien recibida en mercados muy importantes y bajo instituciones regulatorias muy exigentes que no se puedan estar comercializando en Uruguay. Ahí ha habido una tensión en donde algunos pensamos que ciertos resabios prohibicionistas o de concepción con respecto al cannabis como producto potencialmente nocivo implican que no se haya podido mover esa frontera, digamos, desplazar un poco más esa frontera. Son temas obviamente a discutir. Como bien decía Martín, el mercado interno no te va a dinamizar toda una industria, pero es un mercado que es relevante, y a veces es muy extraño que las empresas salgan a vender un producto que cuando les preguntan dicen nosotros no lo podemos vender a nivel local, porque digamos queda como raro, ¿no? Pero ya hay como un avance, ya la gente se empezó a acostumbrar al tema, ya no es aquella resistencia de poco menos al principio que era fue tan abrupto las resistencias hacia Totalmente. La legalización, y que la legalización no es la permisión total, la legalización tiene que ver con todo un proceso, con toda una normativa, con toda una regla. Los voy a sacar un poco del sector específicamente, ¿no? Sí. Pero hay una realidad que es, hoy en día el sector industrial en Uruguay está tremendamente golpeado. Uh-huh. En muchos rubros, en una forma, en algunos casos, por la evolución misma de las industrias, en otras realidades por la ausencia de políticas públicas de corte industrial que directamente han afectado muchísimos sectores, y en otra por la realidad de las empresas, los fondos globales y cómo afectan las concentraciones, las extranjerizaciones, la competencia, que es una realidad. Eso tiene que ver con el sector industrial propiamente dicho. Y por otro lado, hay una realidad que es la necesidad de que Uruguay diversifique su producción con oportunidades a sectores que pueden tener importantes economías de nicho, de valor agregado, de generación de innovación, de diferenciales en procesos, en productos, en incorporación tecnológica, que puede ser que es una necesidad hoy de la diversificación de la matriz productiva del Uruguay, y también de llegar a la territorialidad de la producción, que a veces es un desafío que se tiene, ¿no? Y que salir de aquello del departamento de Vacas y no mucho más que eso, ¿no? Creo que el departamento de Canelones, por su ubicación, por su realidad, por su densidad poblacional, por un montón de cosas, es un ejemplo claro y por su proximidad con la capital, porque terminamos un poco dependientes de eso. La experiencia del sector cannabis no puede ser un ejemplo de la necesidad de apuntalar desde la política pública, en este caso con un tema que tenía que ver con la legalización, con un tema mucho más sensible, pero no da el ejemplo de la inmensidad de oportunidades que pueden abrirse hacia la creatividad y la necesidad de un Estado que apalanque sectores por políticas públicas que permitan después un desarrollo industrial y empresarial detrás. ¿No nos está faltando eso en una lógica de buscar crecimiento, de buscar agregados de valor, de buscar fuentes de trabajo, fuentes de producción y la oportunidad para las pequeñas y medianas empresas que muchas veces pueden generar esas economías de nicho que se están perdiendo en una cantidad enorme de sectores? Y que hoy es uno de los problemas grandes que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Además te agrego que el caso de la legalización del cannabis para Uruguay es un factor de posicionamiento internacional. Uh-huh. Porque el haberlo hecho como Uruguay lo hizo, en el marco de una fuerte discusión democrática,
en el marco de la valentía de abordar un problema que muchos países sufrimos, pero donde hay muy poca innovación, de también desafiar cierto statu quo internacional al cual había que... Déjame un ejemplo. Uruguay, no podemos seguir siendo el Uruguay del Maracaná. Fuimos el Uruguay de la Ceibalita, fuimos el Uruguay de la política antitabaco modelo, y después podemos tener un diferencial que sea mucho más que los commodities tradicionales con incorporación tecnológica y genética. O sea, ¿Uruguay es el Uruguay del desafío del cannabis? Y además, como también vos sugerías, el cambio regulatorio permitió que muchos profesionales y emprendedores locales tomaran esa innovación política para llevarlo al terreno de la producción. Es decir, vimos que lo que se comprobó, y ahí Martín te puede hablar de manera mucho más concreta de lo que está pasando hoy, es una gran avidez. Nosotros lo vimos en los primeros años de la implementación de la ley, una gran avidez por justamente de valores humanos que tenemos en nuestra sociedad, que están justamente esperando esas oportunidades y esperando los apoyos necesarios para justamente volcar su creatividad y también invertir recursos, o también salir al mundo a buscar inversión para atraer al país. O sea, todas esas dinámicas virtuosas de generación de empleo, de agregación de valor, de incorporación de tecnología, porque la producción del cannabis es una producción agrícola, pero que tiene mucha tecnología involucrada. Y luego en el procesamiento post cosecha también se desarrollan una serie de procedimientos, saberes y profesiones que están involucradas en eso. Hoy se está abriendo un escalón más, que es el procesamiento, por ejemplo, de alimentos, de fármacos, de fibras textiles, o sea, de componentes para la construcción. Hay un enorme abanico de posibilidades a partir de este cultivo que es tan rico y que estuvo durante tanto tiempo sometido a un régimen totalmente oscurantista, y también de la academia. Porque yo te iba a decir de investigación, de cantidad. Yo me estoy imaginando desde el desconocimiento una cantidad de perfiles profesionales de investigación, desde los químicos, los bioquímicos, los agrónomos. Pero veterinaria, odontología, mirá que hay realmente, y dentro de la medicina, distintas disciplinas, porque están las patologías del sueño, están las enfermedades neurodegenerativas, están los tratamientos del dolor. O sea, hay una cantidad de profesionales, y ni que hablar en la Universidad de la República y en otras privadas que están mirando esto. También el sector no es una oportunidad para la renovación generacional o la oportunidad para gente joven que tenga, porque es un tema que, a ver, hay hay temas que están, hay mucha gente joven en esto, ¿no? Y sí, porque yo creo que ahí el hecho de vos querer cambiar cierta realidad instituida que considerás injusta, y que de alguna manera, desde una experiencia distinta del propio uso del cannabis, ¿no? de saber cómo es esa planta, los efectos que genera y haberlo vivenciado, te permite acercarte desde otro lugar. Creo que lamentablemente hay una generación en donde hay excepciones también, pero donde fue muy fuerte, ¿no? Pienso en la década del 60, del 70, la idea de que las drogas era un mal que había que erradicar. Y bueno, y las generaciones más jóvenes entendemos que hay muchos riesgos asociados al uso de drogas, pero que también hay beneficios. Y que si somos capaces de potenciar los beneficios en distintas áreas, porque también acá hay involucrado cuestiones de bienestar, de cosmética, de aromaterapia, o sea, hay muchos usos, y somos capaces de asumir los riesgos como algo que está ahí y que es posible controlarlo si somos conscientes de que existen y tenemos comportamientos de manejo de riesgo adecuados, es posible meternos en ese mundo y desarrollarlo, que titulo nomás, pero que hoy está pasando con los psicodélicos, en particular con los hongos, con todo el mundo de los hongos, con el mundo de la ayahuasca. Es decir, hay otras plantas psicoactivas y sustancias de tipo psicodélico en donde el mundo también está avanzando hacia ahí, porque tienen un potencial enorme para el abordaje de los problemas de salud mental, que son, no necesito, uno de los desafíos uno de los que tiene, grandes de las desafíos emergencias que tiene el país, que tiene el mundo actual.
No, yo quería hacer un comentario en relación a la pregunta anterior tuya y lo que mencionaba Diego. Yo creo completamente que los estados deben acompañar y tener políticas proactivas para acompañar la producción y el desarrollo. Te fui a tu tema. Te fui a tu tema. Sí, claro, no. Pero principalmente con investigación y desarrollo. Son los estados, la obligación de los estados. No solo el Estado uruguayo, sino los estados. Sí, como concepto. Porque inclusive es en economías que se piden de Occidente, que se piensan muy abiertas, el principal apoyo a los sectores productivos vienen de los estados. Y no me refiero únicamente a beneficios fiscales. Uh-huh. Fondos de investigación y desarrollo son muy fuertes en las economías de Occidente, en las economías más abiertas, en las que se conocen supuestamente más abiertas. Y Uruguay debería seguir esos ejemplos. Por ejemplo, dentro de unas semanas se va a publicar el primer estudio agrícola sobre el comportamiento del cáñamo. Están involucradas las Intendencias de Canelones, San José, Maldonado, la Facultad de Agronomía, el Ministerio de Ganadería y el INEA. El Estado en su conjunto, trabajando para estudiar el comportamiento desde que se planta la semilla de cáñamo en los distintos terroirs o terrenos, tanto en Canelones, en San José y en Maldonado, cómo es el comportamiento de la planta ante distintos niveles de agua. No es menor eso. Ante el microclima, ante la genética. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que este proceso arrancó hace 10 años en Uruguay. Uh-huh. En estudios productivos, cuando los estudiamos antropológicamente y la incidencia en las sociedades, es poco. Muy poco. Es muy poco. Hasta para estudios de genéticos y de manejo de las plantas Totalmente. Es poco. Estamos hablando, estos estudios agrícolas que tú mencionabas, llevan en promedio de 5 o 6 años y según el rubro, ¿no? Claro, ese estudio agroquímico no hay, va a ser el primero y no me parece menor. Porque es el Estado invirtiendo. Es un hito, ¿no? Mencioné todas, es un mojón importante. Sí. Claro, son todas instituciones del Estado y me parece que se van a necesitar más estudios a medida que esta industria siga viva en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Son únicamente 10 años que a veces el sector privado lleva otros ritmos y necesita y quiere otro desarrollo. Yo personalmente lo veo como un proceso, porque reitero, no cambio por nada los primeros años o el origen de esto, de uh-huh. este sector, que fue, voy a reiterarlo 1000 veces, salud pública y derecho. Eso no lo cambio por nada, que Uruguay haya arrancado así, no es menor, y que después con pasar a la industria. Por eso la industria en Uruguay debería también, el Estado y la industria deberían caminar juntos, porque es muy nuevo, es muy incipiente, 10 años no es nada. Sí. Uh-huh. Y estamos los dos aprendiendo, el Estado y la industria. Totalmente. Sí. La industria, inclusive actividad económica, como por ejemplo las farmacias que venden el cannabis, farmacias de barrio que realmente estaban en una situación casi de extinción, porque el negocio del medicamento había tenido un giro muy importante hacia la comercialización en instituciones sanitarias, es decir, la gente en general, luego de la consulta médica, ya se lleva el medicamento del lugar, ¿no? donde se atiende. Por otro lado, grandes cadenas de farmacias aparecieron en el mercado y empezaron a cooptar gran parte del mercado, digamos, de venta minorista de medicamentos, y la típica farmacia de barrio, que en general sus propietarios son una familia, ¿no? Son negocios familiares o de pequeña escala, estaban sufriendo mucho, y realmente con la comercialización del cannabis, que la pudieron hacer de manera muy cuidada, además, que era como se quería hacer, realmente tuvieron un impacto bien interesante. Grow shops, que son estas otras tiendas que comercializan insumos para el cultivo, pero que además le dan asesoramiento a quienes cultivan, y hay, si se quiere, una cultura canábica bien entendida que allí tiene un lugar de referencia también. O sea, si empezás a sumar, son muchos empleos, además de, obviamente, los grandes establecimientos o los grandes predios productivos, grandes o medianos, que en donde ha de alguna manera impactado esta legalización que, como bien se decía, no tuvo al menos como principal motor lo económico, pero que hoy además te agrego que esa validación social que hoy tiene la política de cannabis también vino de la mano de lo económico,
Porque la gente empezó a ver, bueno, yo tengo un conocido que trabaja, o Sí. o las abuelas, tengo un nieto que administra un club, y entonces viendo que eso podía incorporarse Con razonablemente. determinada normalidad, ¿no? Claro, sí, pero es eso de normalización bien entendido, ¿no? Sí, de sí. que Pasa a ser parte de la vida. Claro, algo que antes bajaba de avionetas que venían, ¿no? Con cargamentos ilegales. Esos son otros, además. Es lo que la gente empezó a entender también. Claro. Que no Claro. tenía que ver con eso. Y sí, y que si bien esto claramente no movió la aguja de la criminalidad ni el narcotráfico, sí nos muestra en Uruguay y le muestra al mundo de que es posible transitar un camino es de un poco- legalización de una manera seria, con responsabilidad. Sí, Bueno, que el Sanguinetti ya no quiere prohibir más. Y bueno, Y que el tema del narcotráfico es otra cosa. Nosotros lo hemos tratado acá como algo específico, pero es otro tema, no tiene nada, es diferente. Es otro tema, otro negocio. Son otras variables. Otras variables. sí, claro, pero que eso lleva puesto democracias en Latinoamérica. Entonces, Hoy en día es una... la posibilidad de pensar alternativas al prohibicionismo tiene un valor político muy importante. Muy importante. Martín, Diego, muchas gracias por venir. Yo tengo una Aparte, pregunta. Por el esfuerzo de venir los Yo dos. tengo una pregunta. se me ocurrió Bueno, recién. perdón. Desde el control nos hacen una Sí, pregunta. sí, es una pregunta. ¿Por qué creo que va más para Martín? ¿Por qué crees que el Pinar es como el lugar? ¿Es la Porque capital del cannabis? Es increíble. Para mí lo es. Pero ¿por qué será? No tenía idea yo. Tal vez porque, primero, está cerca de Montevideo, segundo, porque hay extensiones todavía, no está densamente urbanizado el Pinar. Aún, todavía la mancha urbana no se extendió. Y hay algunos predios que habilitaban y se podían, por ejemplo, esta planta de alimentos se podía instalar ahí. Claro. Hay No, porque clubes también, ¿no? También hay Claro. clubes. Grow shops. Sí. Y como que, no sé, a mí me parece que yo porque viví un tiempo en el Pinar bastante grande en mi vida, pero sí hay como la gente correcta para hacer eso. No sé si me explico. Porque es como una mezcla entre eso, Montevideo, un poco esa cosa de la playa, ¿no? Todo eso. No sé, como genera un microclima social, todo ideal para No, eso. y aparte atrae gente de otro departamento. Esta empresa en particular, Golan, son dos personas jóvenes de Paysandú, Claro. Ah, bueno. que tienen las plantaciones en Paysandú y ahora necesitan plantar más y están plantando en Colonia, y toda su planta y toda su producción en Canelón. Traen toda la materia prima de otro departamento y la producen ahí en el Pinar. Y lo que sabe esa gente ahí, sabe mucho la gente sobre la planta esa. Ahí en Sí, el sí. Pinar, ¿no? Sí, 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 mucho sí. conocimiento, ¿no? Mucho No, es conocimiento increíble. aplicado. Sí, sí. Conozco mucha gente que sabe mucho de eso ahí en el Pinar. Me resultó raro porque me parece como que es el lugar, ¿no? Bien. Bueno, mil gracias. Dejamos abierto para otra charla más. A las Buenísimo. órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a la tercera parte del programa de hoy, donde le vamos a dar entrada por Zoom a nuestro amigo, mi colega, Gastón Núñez. ¿Cómo andás, Gastón? Bien, acá con un poco de humedad acá por Paysandú, no sé cómo está por Montevideo, pero No. bien. Digo, está calorcito. Montevideo siempre está, bueno, mejoró la temperatura. Bueno, Gastón, gracias por esperar, porque te tuvimos un rato esperando, porque estábamos con los bloques anteriores, pero además gracias por respondernos rápido, que te llamé ayer para poder participar, porque nos interesaba un poco. Nosotros no queremos dejarte tocar el tema de la pobreza, porque lo tenemos un poco como prioridad. Y también lo que intentamos mostrar es que más allá de los datos generales o de los temas que ya se están poniendo sobre la mesa, hay muchas dimensiones para abordar el tema de la pobreza, los indicadores, los números, para entender bien el fenómeno y para de alguna forma, hasta lo tenemos como una campaña de sensibilización en lo que es los que nos pueden escuchar o demás. Entonces hoy, un poco, muchas veces manejamos los datos a nivel general de la pobreza, se manejan mucho a nivel de tramos etarios, pero no nos vamos a ver
qué pasa a nivel de las realidades territoriales. Y lo que nos interesa analizar un poco hoy es qué pasa cuando vemos los datos a nivel nacional de pobreza si vamos a nivel de las diferentes realidades territoriales. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque la dimensión territorial de la pobreza y el análisis de la dimensión territorial de la pobreza es fundamental a la hora de generar políticas y de generar estrategias para combatir la pobreza. De la misma manera que la pobreza decimos que es multidimensional y que se necesita ver los diferentes aspectos que hacen desde los ingresos, la alimentación, lo habitacional, el acceso a determinados servicios, la educación. ¿Qué pasa con esas personas, con esos niños, cuando hablamos de la pobreza infantil que tanto nos afecta en el país? Hay una realidad territorial de la pobreza que pesa mucho. Mismo cuando se ve a nivel de una determinada ciudad o de un determinado país. Entonces, nos gustaba ver que Gastón hace un trabajo. Gastón es economista, pero es estadístico y tiene mucho manejo muy riguroso de los datos y además se dedica a eso en su tiempo libre. Me dice que sí porque sabe. No estoy mintiendo, ¿no? No, para nada. Entonces, nos interesaba un poco que nos contara, él se tomó el trabajo de analizar toda la encuesta continua de hogares, analizar los datos de pobreza y llevarlos a nivel departamental. Hace informes que los distribuye y los comparte a partir de ese trabajo que hace de los datos que son públicos y los comparte con un montón de colegas y de amigos en forma periódica sobre mercado de trabajo, y en este caso sobre pobreza. Y entonces queríamos invitarte, Gastón, a que nos contaras un poco cómo es la incidencia de la pobreza a nivel del territorio y un panorama y alguna reflexión sobre esto que yo comentaba. Bueno, un poco, muchas gracias primero por el espacio, María, y a todos los compañeros de Caras y Caretas. Tal cual como decías, lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, un poco inclusive contigo, que hemos hecho cosas para Caras y Caretas o para otras cosas, es analizar la dimensión territorial, tanto del mercado de trabajo, como en este caso en particular con más profundización a nivel del análisis de los datos de pobreza, tanto de la línea de base de trabajo de cómo quedó el país a nivel prepandemia, a finales del gobierno anterior, 2019, y luego de pasados 4 años de eso y 2 años más de terminar la pandemia. Y lo que encontramos es una situación bien compleja. Como vos decías, cuando uno abre los grandes números, las tasas nacionales, las tasas por tramos de edad o por sexo o por grandes niveles de edad, o sea, mayores o menores, cuando uno las abre a nivel territorial empieza a encontrar algo que es natural con este tipo de números, cuando los empiezas a agregar, que es en realidad empieza a haber una riqueza en los datos y a su vez una heterogeneidad en esos datos, es decir, comportamientos disímiles. Eso en primera instancia. ¿Qué pasa? La pobreza general está en 10.1 en el último año, 2023, pero es una pobreza que viene creciendo cuando uno se la relaciona con 2022 y también creciendo aún más con 2019. La situación que tenemos es grave en este sentido. Básicamente nosotros tenemos una economía que es por lo menos 5 puntos a niveles reales más fuerte, más robusta de lo que la teníamos a finales de 2019. Sin embargo, tenemos más desigualdad, medida a través de índice de Gini o índice de severidad de pobreza, y a su vez también, en realidad, por los números absolutos. Pero a su vez tenemos un proceso que fue creciente, obviamente, desde 2019 en relación a la pandemia y luego decreciente. Básicamente, tuvimos un pico en el año 2020 y luego una disminución en 2021 y 2022. ¿Y qué es lo que tuvimos en 2023? Un aumento. Por lo tanto, en realidad, no solo cuando uno compara 2023 con 2019 tenemos un aumento de 1.3, pasó de 8,8 a 10,1, sino que cuando miramos todos los tramos de edades, los sexos, los grandes tramos mayores, también son todos mayores, pero crecientes en relación al 2022, con lo cual hay un quiebre de tendencia. Y eso es complicado, porque veníamos de una tendencia descendente, si bien no llegando a niveles de 2019,
pero sí con una tendencia descendente, y en 2023, lamentablemente, eso no solo no se estancó, ni siquiera se mantuvo, sino se estancó, sino que subió. Y a su vez, cuando miramos adentro de los datos, tenemos realidades muy distintas. Tenemos departamentos que están por encima del 30 y del 40% en pobreza infantil, como el caso de Cerro Largo, de Artigas y de Rivera. Rivera es el más grande, pero Cerro Largo está en 35% y Artigas en 32%. En el caso de Artigas particularmente, la pobreza en 2019 para mayores de 65 años era el 0,30. O sea, era el de los departamentos, era el quinto departamento con la pobreza en adultos mayores más baja. Y en el año 2023 es el departamento con la pobreza en adultos mayores más alta, con el 7,61, con lo cual se multiplicó por 24 la pobreza en ese tramo de edad. Luego, podemos también tener un conjunto de departamentos que en realidad también están bastante más complicados, que están más hacia el centro del país, pero absolutamente en toda la franja del país, digamos, desde Salto hasta Rocha, por decirlo de alguna manera, con datos importantes en Tacuarembó con un 11%, en Paysandú con un 10,1%, en Río Negro habiendo crecido más de un 40% entre 2019 y 2023, también con alguna realidad compleja a nivel de Rocha. Tenemos una cantidad de datos que nos muestran primero una tendencia que a medida que uno se mueve hacia las fronteras y hacia el norte, el proceso de pobreza, el fenómeno de la pobreza se acentúa más. También, en realidad, que tenemos niveles de pobreza más acentuados en esos lugares, en los tramos más bajos de edades, es decir, en la pobreza infantil, la pobreza de 0 a 6 años, la pobreza en la niñez de 6 a 12 años, y en la pobreza en adolescentes, que es de 13 a 17 años. A ver, como vos decías, y para mí eso es lo más relevante de tener la información desagregada a nivel departamental, esto tiene que ver con el hecho de que si uno no conoce cuál es la realidad sobre la cual debería operar, probablemente el diseño de política pública, el diseño de medidas para atacar este problema, falle en la medida que no tenga en cuenta esa realidad heterogénea. Por decirlo de alguna manera, hay muchos departamentos que tienen altas tasas de pobreza infantil, pero aún mayores tasas de pobreza en niñez. Y uno de ellos, por ejemplo, es el más poblado del país, que es Montevideo. Entonces, eso implica que hay que tener diseños que tomen en cuenta los datos que hay detrás, o sea, las realidades que hay detrás. Y básicamente, ¿para qué? Para que los diseños de política pública sean, digamos, políticas basadas en la evidencia. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando al publicar estos datos y al compartirlos con todos aquellos que puedan tomar decisiones. Perdón, Gastón, ¿por qué te parece a vos que se le da tan poco peso, tan poca importancia a esta desagregación del análisis a nivel del territorio, ¿no? Porque, no sé, por deformación profesional, si querés, siempre es algo que tendés a mirar, a tener la curiosidad, porque si no, ¿cómo dimensionás el fenómeno? Porque no es lo mismo estar en Artigas que estar en Montevideo, que estar en Punta del Este, que estar en Durazno, que estar en Rocha, y mismo si me voy a Montevideo no es lo mismo estar en el sur que en el norte, pero... Mirá, me gustaría tener una... Te maté con la pregunta. No. Mirá que no. Y lo peor que la respuesta... No lo esperabas eso, por lo menos. A ver, a mí me consultan, como vos sabés, María, yo soy de Cerro Largo, vivo en Paysandú, pero soy de Cerro Largo. También sos soy un caso raro. Viví mucho tiempo en Montevideo. Pero me consultan, obviamente, me consultan de muchos lados, pero obviamente de mi departamento donde vivo, en el departamento de origen, mucho más.
Y me pasó que en Cerro Largo me han consultado muchas veces, conozco muchos periodistas que particularmente eran en algunos casos amigos o compañeros de escuela o de otras cosas, y me pasó que una periodista que se ha interesado mucho por mi trabajo y siempre lo está publicando y siempre me está haciendo entrevistas para el noticiero del canal local, un día me pidió si podía hacer una entrevista una vez que yo iba a Cerro Largo a visitar a mi familia, con ella en un programa largo, digamos. Le dije que sí. Me dijo, mirá, y después al aire me dice, la periodista se llama Valeria Coronel, me dice, vos sabés que la semana pasada le mostramos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tus datos, ¿sí? Que eran los datos que decían que en Cerro Largo la pobreza se había duplicado en 4 años, ¿sí? En Cerro Largo la pobreza, en realidad, contra 2022-2019 se duplicó, después quedó en 95% el aumento. El ministro Mieres le dijo que no conocía esos datos. O sea, básicamente, en realidad, esos datos son públicos, esas tasas se pueden calcular. De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene un área específica de estadística que hace ese tipo de trabajos, pero claramente solo están, me parece, los decisores públicos se concentraron en mirar el número macro, el número grande, y no mirar la realidad territorial. Pero aparte, lo peor de todo es que en realidad uno podría decir, bueno, capaz que al ministro se le escapó. Bueno, primero, todos conocemos a Pablo Mieres, nos podrá gustar más o menos, pero Pablo Mieres no es un ignorante en estos temas. Es un abogado, aparte es sociólogo, tiene un doctorado en ese nivel, y es el director del Instituto de Ciencia Política de la Católica, con lo cual, en realidad, entiende perfectamente cómo se hacen estos cálculos y qué quieren decir. Pero lo peor de todo es que en realidad uno podría decir, bueno, capaz que el ministro no lo tomó en cuenta porque se comió la curva, mal dicho, mal y pronto, porque ese aumento estuvo dado en la pandemia. Lo increíble es que el aumento de la pobreza en Cerro Largo no se concentró en la pandemia. Si bien aumentó un poco, la pobreza en Cerro Largo pasó del 9 al 12% en la pandemia. Pero luego da un salto al 18 y 19% en 2022, ¿sí? A posteriori de la pandemia. Con lo cual es un fenómeno bastante posterior a la pandemia, y que claramente tendría que haber llamado la atención porque de un año para el otro en realidad duplicó prácticamente en esos 2-3 años. Por lo tanto, claramente en la cabeza de quienes hasta mayo, 1 de mayo creo que era el ministro de Trabajo, estos datos de pobreza no estaban. Los datos de pobreza que publica el observatorio del Mides, observatorio en el cual trabajó nuestro colega mucho tiempo, nuestro colega Luis Lagaccio, que estaba a cargo, creo que el sociólogo Juan Pablo Labat. Y en realidad ese observatorio tenía datos muy buenos y muy actualizados, y hoy uno los mira y con suerte lo más actualizado es 2022, con suerte. Muchas Pero veces eso está los datos pasando en muchas cosas, ¿no? a O sea, 2020. nosotros cuando investigamos temas o analizamos cosas y buscamos información oficial y vamos directo a los organismos involucrados o los que deberían ser generadores de información, vemos como un atraso importante en mucho lo que es las publicaciones y los datos importantísimas, ¿no? ¿Qué mensaje tenemos que sacar de esta realidad de los datos cuando vamos al territorio? Además de las alertas en algunos lugares, ¿no? Sí, hay varios lugares, cuanto más al norte del Río Negro, como lamentablemente se dice, más fuertes aparecen estos efectos, pero en realidad para mí el mensaje claro que se trasluce, o sea, tenemos departamentos con el 4% de pobreza y departamentos con el 19%. Tenemos pobrezas infantiles del 5% y pobrezas infantiles del 45%. Tenemos pobreza en mayores, en adultos activos, tenemos pobreza en mayores de adultos activos del 3 y 4% y en algunos departamentos por encima del 20%. Y nos permite focalizar, ¿no? Nos permite hacer política eso. Exacto. Y tenemos pobreza en adultos mayores de 65 años, o sea, en inactivos, que en realidad en algunos departamentos ya la encuesta de hogares le cuesta percibirlo, ya le costaba, están en un dígito debajo de la coma, o sea, 0,1 o menos inclusive, no aparece.
y en otros lugares casi del 8%. O sea, estamos hablando de 80 veces la diferencia. Por lo tanto, es claro que la política tiene que tener focalización, o sea, filtro territorial para el diseño, en particular aquella política que quiera atacar en particular estamos midiendo la dimensión monetaria de la pobreza, pero todos sabemos que es un excelente proxy para las otras dimensiones cuando se mira la pobreza desde un enfoque multidimensional, que es correcto. Pero claramente tenemos en ese punto una obligación de direccionar el diseño de la política pública y la aplicación de la política a diseñar en función de lo que nos están marcando los datos que reflejan la realidad. Gastón, muchísimas gracias. Y creo que sí que da para seguirla. Sí, a ver, vos sabés perfectamente, este tema me apasiona, en realidad a los dos nos gusta mucho este tema, pero a su vez en realidad es un tema que como decía nuestro profesor, no admite la menor demora, ¿no? Entonces creo que hay que pensar, en realidad, porque estamos en un proceso de campaña electoral en el cual hay buenas ideas arriba de la mesa sobre esto. Algunos partidos ahora se han despertado en función de esto, cuando siempre se planteó que esto era un problema grande y que tenía que ser atacado. Claramente hay que trabajar sobre esto. La dimensión territorial de este problema tiene que estar dentro de ese diseño de política pública, y para hacerlo necesitamos conocerlo. Para eso hacemos esto. Muchísimas gracias. Y sí, lo que sí te voy a decir que estamos muy ofendidos acá con Leo porque fuiste al programa en Cerro Largo y nunca te viniste a Montevideo a hacer un programa acá con nosotros. Pero bueno, eso queda para el próximo. Bueno, eso fue hace 1 año y medio, en realidad. Entonces se me perdona por la dimensión, por el alejamiento temporal. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Esto fue Dato Mata Relato y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas.